Bienvenidos. Hoy vamos a responder una pregunta acerca de potencia activa, reactiva y aparente. Ustedes dirán, es un tema recurrente porque ya hay videos en el canal, pero es algo que interesa mucho a las personas que ven nuestro material y no está de más hacer un repaso y explicar puntualmente la duda que se nos plantea en esta pregunta específicamente. Pero antes, vamos a mandar unos saludos. Saludos muy pero muy especiales para Anderson Bolívar, que nos mira desde Caracas, Venezuela. Jairo Salas, desde Barranquilla, Colombia. Adrián Alberto Chan, Mérida, Yucatán, México. Diego Vidal García, de Uruguay. Lucio Paredes Alvarado, de Tepoztlán, Morelos, México. Chandy Romero Armando, desde Bolivia. Sogoru SG1, desde México. María Vado, desde Costa Rica. Para todos ellos, un fuerte abrazo, un gran saludo que hacemos extensivo al resto de la comunidad de Eléctricamente. Y ahora, a lo que vinimos, vamos a la pregunta en cuestión. Bueno, como podemos ver en el pizarrón, el planteo es el siguiente. Tenemos una potencia aparente de 900 VA, una potencia activa de 670 watts, un factor de potencia o coseno de phi de 0,75 y una intensidad de corriente de 7,9 A. En estas condiciones nos dice que la potencia reactiva es de 596 volt ampere reactivos. La pregunta es, ¿por qué es tan elevada la potencia reactiva? La pregunta la envía explicando conceptos eléctricos y pasamos a detallar su correspondiente desarrollo. Tenemos que ver primero que nada el tema del triángulo de potencia, que no lo vamos a empezar a explicar desde sus orígenes porque llevaría mucho tiempo, pero sí vamos a plantearlo al menos. Nosotros tenemos dos tipos de potencia y una tercera que es la resultante entre las dos primeras. Vamos a definir potencia activa. Es una potencia útil que produce luz, calor y movimiento. Digamos, es la potencia que se aprovecha. Se mide en watt. Es la vieja y querida potencia que conocemos toda la vida, la que conocíamos ya desde la corriente continua. Es la que permite que gire el eje de un motor, es la que permite que una lámpara emita luz y que una resistencia emita calor. Siempre se traduce en efectos útiles. Luego tenemos la potencia reactiva, que representamos con la letra Q y se mide en volt amperios reactivos. Y se dice que es una potencia oscilante que las bobinas y los capacitores intercambian con la red de alimentación. Un capacitor en corriente alterna se carga y se descarga permanentemente, es decir, recibe la energía, se carga y luego cuando se descarga la devuelve a la red de alimentación. Por lo tanto es una energía que va y viene entre la red y la carga sin producir efectos útiles tales como luz, calor y movimiento. Algo parecido ocurre en una bobina. Recibe la energía, forma un campo magnético y cuando ese campo magnético se desvanece debido al carácter variable de la corriente, esa energía es devuelta a la red. Por lo tanto, cabe también una definición de que es una energía oscilante o una potencia, si hablamos en términos de potencia oscilante, que las bobinas y los capacitores intercambien con la red de alimentación. O sea, la bobina toma la energía, forma el campo se desvanece y la devuelve. Y siempre está esa energía oscilando entre la red y la carga sin producir efectos útiles. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es mantener esa potencia reactiva en un valor mínimo. ¿Cuál es el factor que a nosotros nos da la pauta si tenemos excesivo consumo de reactiva? Es el factor de potencia o coseno de phi. El valor del factor de potencia puede cambiar para diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, acá en Uruguay, ese valor es 0,92 como mínimo, o sea, tiene que estar entre 0,92 y 1, que es el máximo valor que puede tener el factor de potencia. Ahora vamos al triángulo de potencias. Bueno, dado el triángulo de potencias, entonces nosotros representamos la potencia activa como el cateto adyacente al ángulo phi de un triángulo rectángulo, la potencia reactiva como el cateto opuesto a dicho ángulo y la potencia aparente como la hipotenusa. Es decir que aquí una de las primeras cosas que podemos plantear por teorema de Pitágoras es que la potencia aparente es igual a la raíz cuadrada de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Teorema de Pitágoras. Una de las herramientas matemáticas que tenemos que conocer
para poder resolver exitosamente los ejercicios de corriente alterna. Otra herramienta muy valiosa a nivel matemático es la trigonometría. ¿De dónde? Entonces podemos despejar que la potencia activa es igual a raíz cuadrada de s cuadrado menos q al cuadrado. Lo que echa por tierra aquel postulado inicial de que la potencia activa era el resultado del aparente menos la reactiva. Es decir, no se puede hacer una suma o una resta aritmética porque estamos hablando de vectores, por lo tanto la suma es vectorial. Esta expresión, como se puede ver, no tiene nada que ver con esta. Esta es la correcta. Además, si nosotros planteamos aquí el coseno del ángulo φ es igual a cateto adyacente, potencia activa, sobre hipotenusa, potencia aparente. De acá podemos despejar que la potencia activa es igual a la aparente por el coseno de φ. La aparente siempre es tensión por intensidad. Vamos a plantear otra línea trigonométrica. El seno del ángulo φ es cateto opuesto Q sobre hipotenusa S, de donde Q es igual a S por seno de φ. Esta es una posibilidad de hallar la potencia reactiva, multiplicando la aparente, que es B por I, por el seno del ángulo φ. La tangente del ángulo φ es igual a cateto opuesto Q sobre cateto adyacente P, de donde podemos despejar Q como P por tangente de φ, que era una de las cosas que nos planteaba nuestro amigo, que él calculaba la potencia reactiva como Q es igual P por tangente de φ. Esto es correcto y esto también es correcto. Son dos maneras de calcular una misma magnitud. Pero lo que queremos dejar claro es que esto de restar aritméticamente la potencia aparente menos la reactiva no nos da para nada la potencia activa. Pero vamos a ver los cálculos, vamos a revisar los cálculos. Él nos dice que la potencia aparente es 596 VA reactivos. Ok. Nosotros tenemos que el coseno del ángulo φ es 0,75. ¿De dónde podemos despejar el valor del ángulo φ? O sea, podemos hallar, no despejar, el valor del ángulo φ. Para eso, en la calculadora científica ponemos... Recalculando. Shift, coseno, 75, 41 con 41. Aproximado dos cifras, ¿verdad? 41.41 gramos. Ahora podemos hallar el seno de ese ángulo. Seno de φ es igual a seno de 41 con 41, que nos da 0.66. Y ahora podemos hallar la tangente de nuestro ángulo φ, que es la tangente de 41 con 41. O sea, ponemos tan 41.41 es igual a 0,88. 0,88 es la tangente. Entonces ahora vamos a calcular la reactiva por las dos fórmulas, S por seno y P por tangente. ¿Sí? Acá el dato que se nos da es que P vale 670. La tangente vale 0,88. Entonces Q es igual a 670 por 0,88 es igual 670 por .88, 589,6, prácticamente 590, ¿sí? 590 volt ampere reactivo. Aquí le da 596, debe ser por una cuestión de aproximación de valores, o sea que estaría bien. A su vez, S es igual tensión por intensidad. Y él me dice que tiene 114 volt y tiene 7,9 amperes
de intensidad. Entonces vamos a hacer 114 por 7,9. 114 por 7,9. 900.6. Prácticamente 901. 901 volt ampere. ¿De acuerdo? ¿Ven? Ahí nos dice que era 900 volt ampere. Nosotros aquí lo corroboramos. Entonces vamos a calcular la reactiva como S por seno. O sea, 900 o 901 por seno 0,66 es igual. Llegamos al mismo resultado. 901 por punto 66, 594,66. Prácticamente 595. O sea que estamos bastante bien, bastante aproximado. Estos son volt-ampere reactivos. Por ambos caminos llegamos a un resultado bastante similar. Lo que quiere decir que las operaciones están bien y están bien calculadas las potencias. Lo que no es verdad es que la activa es la resta de la aparente menos la reactiva, en forma aritmética, sino que tiene que ser en forma vectorial. Por lo tanto, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Y si no, calculamos la activa como S por coseno, es decir, aparente por coseno. Pero nunca se puede hacer una resta aritmética porque estamos trabajando con vectores. Uno de los planteos también que se nos hacía en esta pregunta era ¿por qué la potencia reactiva daba un valor tan alto? Bueno, alto siempre en comparación con la aparente o con la activa, ¿verdad? ¿Por qué daba un valor tan alto? Entonces vamos a la respuesta. Nosotros tenemos esta situación. Tenemos una potencia activa inicial, pongámosle P1, que en el caso del ejercicio puntual era 670 watts, lo que nos daba como consecuencia una aparente de 900 volt-ampere y una reactiva de 596 volt-ampere reactivos, con un ángulo phi sub 1, que es este ángulo de aquí, formado entre P y S. Vamos a llamarle S1. ¿Qué hay que hacer para tener una reactiva menor? Bueno, hay que achicar el ángulo phi, el ángulo de fasaje, llevarlo de un valor phi sub 1 a un valor phi sub 2, pongamos. ¿De acuerdo? Entonces, al tener un ángulo phi sub 2, vamos a tener una potencia aparente S sub 2. Quiere decir que también vamos a tener una reducción en la potencia aparente. Cuanto más pequeño es el ángulo, más grande es el coseno. Por lo tanto, decir que tenemos que achicar el ángulo es lo mismo que decir que tenemos que agrandar el coseno. Por eso, cuanto más alto el coseno, menor va a ser la potencia reactiva. ¿Y eso cómo se logra? Se logra, el método más convencional, es con una batería de capacitores. Entonces, esa batería de capacitores, para llevarme la reactiva a este valor, para llevarme el ángulo a este valor y la aparente a este valor, tiene que tener este valor de aquí. O sea, acá tiene que haber un vector de potencia reactiva que tenga este valor. Y esa potencia reactiva la vamos a llamar Q sub C, porque la aportan ¿quién? Los capacitores, el banco de capacitores o batería de capacitores, según como se le quiera llamar. Entonces, si a la potencia reactiva total Q1 le restamos Q sub C, nos queda esto de aquí. El ángulo se hace más pequeño, el coseno se hace más grande, la reactiva vista por la red se hace más pequeña. Es decir, ¿por qué tanta reactiva? Debido al ángulo de fasaje. Si yo consigo un ángulo de fasaje menor a arco coseno de 0,75, es decir, a 41 grados, 41,41, entonces voy a tener una reactiva vista por la red mucho menor. ¿Por qué hablamos de una potencia reactiva vista por la red? Fíjense,
el banco de capacitores o batería de capacitores siempre va conectado en paralelo con la carga. Esta es nuestra carga. Esta es la carga que nos está consumiendo esos 670 vatios y esos 900 volt amperios del ejemplo. Supongamos que no tenemos la batería de capacitores conectada. Entonces, nosotros conectamos un amperímetro aquí, antes del banco de capacitores, y otro aquí, después del banco de capacitores, entre la carga y el banco de capacitores. Vamos a llamarle amperímetro 1, el que está conectado entre la red y la batería de capacitores, y amperímetro 2, al que está conectado entre la batería de capacitores y la red. Pero como este interruptor está abierto, la batería o el banco de capacitores está desconectado, ¿verdad? Vale decir que este amperímetro y este amperímetro van a presentar la misma lectura. En el caso del ejercicio eran 7.9 amperes. O sea, este amperímetro mide 7.9 y este mide 7.9 porque la batería está desconectada. ¿De acuerdo? Una vez que conectamos la batería de capacitores, cerramos el interruptor y por aquí va a circular una corriente a la que llamamos I sub C. Quiere decir que estos dos amperímetros ya no van a tener la misma lectura. El amperímetro que está comprendido entre la batería de capacitores y la carga va a seguir marcando los 7.9 amperes, que es el consumo de la carga, porque nosotros la carga no la hemos alterado en absoluto. Pero este otro amperímetro, A sub 1, va a leer ahora 7.9 más la intensidad de los capacitores. Vamos a nuestro diagrama, tensión, intensidad. Como nuestra carga es una carga inductiva, la intensidad parece desfasada, un cierto ángulo phi sub 1. Esta es mi situación inicial. Ahora bien, una vez que yo conecto el banco de capacitores, aparece una corriente correspondiente a dicho banco. Esa corriente es I sub C, que ahora tengo que hacer la componente vectorial entre esta I sub C y esta I inicial. Vamos a llamarle I sub 1, que es la que yo tenía en un principio. Entonces, si ahora hacemos la componente vectorial de la intensidad de los capacitores con la intensidad de la carga, la I sub 2 queda representada con este vector, que como pueden ver tiene un módulo mucho menor al de I sub 1. Por eso yo les decía que la suma vectorial de I sub C más la corriente que teníamos en la carga iba a dar como resultado una corriente menor. Otra de las cosas que ha ocurrido y que se nota aquí es que el ángulo de desfasaje ha disminuido. Pasamos de tener un ángulo de desfasaje phi sub 1 a tener un ángulo de desfasaje phi sub 2. Disminuyó el ángulo, disminuyó el vector de la intensidad al colocar el banco de capacitores. Entonces ahora a esta intensidad le voy a llamar directamente I sub 2. I sub 2 será la intensidad de corriente una vez que se conecte la batería de capacitores, I sub C será la corriente de la batería de capacitores e I sub 1 será la corriente de la carga. Esta corriente de I sub 2, tal como pudimos ver en el diagrama, es menor que I sub 1. Pero la corriente de la carga permanece constante, es decir, siguen siendo los 7.9 amperes del principio. ¿Dónde se aprecia la corrección? Se aprecia del lado de la línea, es decir, yo les decía, entre la línea y la carga, ¿verdad? En la carga todo sigue igual, pero en este tramo de la línea hemos disminuido la intensidad, hemos disminuido la potencia reactiva. Por eso la batería de capacitores se conecta en paralelo con la carga. Pero no como se ve acá, que parece que hubiera un tramo importante de conductor entre la batería y la carga. Se conecta directamente aquí, en paralelo con la carga. Y bien, hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que la respuesta haya sido satisfactoria. De mi parte les digo, hasta la próxima clase. Y como siempre, vamos nosotros. Hasta la vista.